videos demorados y me dijo que le pregunte a usted la V y la contraseña para poder inscribirme en su curso, en Pero, el 2K11. claro, pero eso, ¿por qué hoy inscribirse? Si eso yo no lo hice en la inscripción, lo hizo el centro de cómputo, porque son los que oficialmente están en el curso. No puedo matricular a otros si el centro de cómputo no lo hizo. ¿Se entiende? ¿Y por qué no se matriculó antes? Porque eso la matriculación no la hice Sí, yo, solamente que la hizo el centro de sí, se cómputo. hace automáticamente cuando te inscribís al Sí, curso. Pero y yo al entonces, cambiarme de curso, que estaba en el 2K6, todo porque están demorados los chicos del set. Y me dijeron que le pregunte a ustedes si no tenía el nombre de la V y contraseña. no, lo que yo puedo hacer, después averiguo con Bedelía o con el centro de cómputo, yo ahora lo inscribo. Sí, yo lo puedo matricular al curso. Lo que pasa es que lo hizo el centro de cómputo. Ahora, si usted me da el nombre, más que todo el legajo, yo lo matriculo, pero bueno, ya voy a tener entonces, bueno, esto es, ¿por qué no lo dijo la semana pasada? No entiendo. Yo lo puedo matricular, pero me tiene que decir el legajo, puede pasarlo por el chat y yo lo matriculo a usted si quiere, si no va a estar. Ay, ¿cómo no? Si usted está, si usted entró ya. ¿Quién es el que no está? Ay, se le corta. Ay. Yo, ¿qué es José? No estoy inscrito en la U. Ah, está bien, entendí. Bueno, Crespo, José, Y no me inscribí 80. antes porque le hablé a los chicos del set y me dijeron que estaban haciendo todo el trámite y por eso no le... Pero bueno, no llegaron a hacerlo todavía. Bueno. Bueno, yo entonces antes del cuestionario, además, vale, lo matriculo a usted en el curso. Bien. ¿Se cambió? Bien. Bueno. A ver, ¿alguna otra pregunta? Entonces, estamos entonces, 12 y 10 tienen que estar en el Zoom. Y 12 y 20 entran a la V para iniciar el cuestionario. Vieron allí que hay una serie de recomendaciones, y para tenerlas en cuenta justamente son recomendaciones, de que no pueden tener otras ventanas abiertas. Más vale que están con la cámara ustedes, pero después no tocan más nada. Entran al cuestionario y se ponen a responder el cuestionario. Como vieron, son 25 minutos con 20 preguntas. No vayan a irse a otra ventana porque van a poder hacerlo. El problema está, y vuelvo a recalcar, que no se graban las cosas en el cuestionario si uno se va del cuestionario. De manera que parece que lo tildo, pero a mí me llega vacío. Por eso que esa es la recomendación. Aquel que a mí me llegue cero, que como que no hizo nada, es porque salió del cuestionario. O sea, tiene que quedarse en el cuestionario, terminarlo para que todo se grabe. Llega a irse, hay un problema ahí. Después, bueno, el que hagamos cuenta que no entró a las 12:20 el cuestionario, que eso también está especificado, entre 12:30. Bueno, ya perdí esos 10 minutos. Me van a quedar los restantes. Estamos para los 25. Si yo puedo entrar más tarde, porque está habilitado desde las 12:20, puedo entrar 12:30, pero el problema es que ya se le acotó el tiempo porque a las 45 termina el cuestionario. Entonces se limita el tiempo. Eso también está puesto allí. Bueno, y creo que, bueno, y que van a poder ver los resultados, otra de las cosas que les decía, una vez que ya se cierre todo, después ustedes pueden ver el porcentaje de lo obtenido, una vez que termine a las 12:45. Mm, bueno, esos son los lineamientos como para tenerlos en cuenta
Bueno, creo que no hay nada más. Lo que se agregó del cuatrimestre pasado es el tema de la cámara, y yo ya le puse un horario, que esté a partir de las 12:10. ¿Mm? Ya que tienen que entrar, estar todos preparados, por eso puse 10 minutos, aparte eso es lo que se ha determinado. 35 minutos que estén con la cámara, pero ya cuando se expire el cuestionario, ya, ya no necesitamos más la cámara, por eso yo le di los 10 minutos antes de que empiece el cuestionario. Bueno, comenzamos entonces con la unidad número 2. Seguramente a veces yo me adelanto un poquito. Bueno, en esta semana corresponde esta, puede que ya habíamos visto parte de esta, pero... A ver, perdón, me fui a la 1. Ahí voy, esta es la 1. Perdón, ya les comparto la 2. Como puse por cualquier duda, puse también la 1 ahí, pero a ustedes les toca la 2. Debe ser Buen día, profe, 2. disculpe. Sí, Yo recién entro, ¿vamos a hacer un repaso primero? ¿O como quieran a ustedes, ¿quieren hacer ya repaso o quieren hacerlo a las 11:20? Hacemos después el repaso, por Bueno, mí. bueno, digan ustedes en el chat si quieren, bueno, ojo, me preguntan, o ver todo de nuevo, como quieran. Pregunto yo, ya voy a empezar a anotar porque a veces en un curso me adelanto, no. La diapositiva 2, lo que implica bloques, ¿lo vieron conmigo? No. lo empezamos a ver, pero no, o sea, dio una Bien, introducción? no se termina. Bien, ahora me acordé un poco más. Sí, sí, sí. Bueno, entonces Profe, sí vamos a llegar bien. Vamos a llegar bien. Entonces eso de las 11:20, 11:25, vemos entonces las dudas que tengan y repasamos la que... bueno, ¿que ¿alguien me quiere hablar? Sí. no, usted dijo que en el repaso iba a aclarar las dudas, así que espero para ahí. Sí. Disculpe. Bueno. Entonces, 11:20 aproximadamente empezamos el repaso. Y ahora empezamos con la diapositiva 2 y vamos a llegar seguramente, porque como ya hay partes que ya la habían visto, ahí está. Bueno, habíamos entonces diapositiva 2. Empezamos a ver la definición de una clase, dijimos que era un molde o modelo, y allí se encontraban las características que van a corresponderse a todas las instancias que se van a crear a partir de esa clase. Otra de las cosas que les recalque es que una clase también es un objeto que se va a utilizar para construir objetos a partir de esa clase. Y empezamos a ver también la sintaxis de cómo crear una clase. Teníamos que poner la superclase, recuerden que hablamos de que existe una jerarquía de clase y que en Smalltalk la superclase es la denominada clase object. Entonces acá ponemos object, subclass, 2 puntos, numeral y el nombre de la clase. El nombre de la clase va con mayúscula, a diferencia de los métodos que dijimos que era con minúscula. Bien, los miembros que tiene una clase, que encontramos en el cuerpo de una clase. Tenemos las variables de instancias, las variables de clase y los pool diccionarios, que son variables contenedoras que dijimos que no la vamos a ver, ni tampoco van a hacer ninguna práctica con la utilización de los pool diccionarios. Bien, bueno, acá les va diciendo que object es la superclase, que este numeral, el nombre de la clase que ustedes están creando, sería la clase hija, las variables de instancias que hacen referencia a los atributos, las variables de clase que son compartidas por todos los objetos o instancias, porque cuando ya hablamos de instancias ya son justamente objetos de la clase que estoy creando. Y los pool diccionarios que dijimos que eran variables contenedoras. Bien, ¿cómo se crea una instancia? Ya vimos la sintaxis para crear una clase, pero ¿cómo creo instancias de una clase? Para ello, acá generalizando,
tendríamos que poner el nombre del objeto, instancia de la clase, 2 puntos igual, el nombre de la clase y new. Acá tenemos un ejemplo concreto. El nombre de mi clase es cuenta bancaria. El nombre de la instancia que creo se va a llamar una cuenta. Se pone una cuenta, 2 puntos igual, cuenta bancaria new. ¿Mm? Acá otro ejemplo con otro nombre de instancia, otra cuenta. 2 puntos igual, el nombre de la clase base y new. Siempre cuando se crean instancias, todas las variables de instancia, que serían los atributos, se inicializan con nil. Ese nil significa la nada, no tienen nada. Por eso hemos puesto que lo que se tendría que hacer inmediatamente, después de crear una instancia, proceder a la inicialización de sus variables de instancia, es decir, los atributos. Bien, ya después vemos cómo se van el método initialize. Ahora vamos a pasar a ver cómo es la sintaxis de un método en Smalltalk. Consta de 2 partes. Tenemos el patrón del mensaje, que así se llama, que sería la cabecera del método. Eso implica el nombre del método, que es con minúscula, y los parámetros o argumentos que ese método necesita. Puede que no tenga ningún parámetro o colaborador externo, ¿no? Volvemos de nuevo, distintos nombres para lo mismo. Parámetro, argumento, colaborador externo, es lo mismo. Y después tenemos el cuerpo del método. En el cuerpo del método nos encontramos con 3 elementos o componentes. Sí o sí, nosotros queremos que nos pongan el comentario, porque de esa manera, si bien con el nombre ya a veces nos damos una idea de lo que hace, lo correcto sería que se coloque un comentario que, como dijimos, va con comillas dobles, para ver lo que hace ese método, o describir la actuación de ese método. Después, si es necesario, va a tener una lista de variables temporales o locales. Y finalmente, las sentencias que involucran lo que hace el método. Ya habíamos visto el concepto de variable local y acá volvemos a recalcar que van a estar disponibles mientras dura la actividad para la cual han sido creadas. Bueno, acá teníamos toda la estructura, patrón del mensaje, comentario, variables temporales y sentencias. Bien. Acá un ejemplo sin argumentos, el método se llama depositar, un comentario de lo que hace, acredita en la cuenta un porcentaje fijo del 20%. Una sentencia en donde a saldo se le asigna saldo más saldo por 0.20. Bien. Y acá tenemos métodos que tienen argumentos o colaboradores externos. Bien, por eso acá le ponemos, el patrón del mensaje, 2 puntos, y los colaboradores externos. Acá le hemos puesto estos marcadores porque yo puedo tener la cantidad de colaboradores externos que yo requiera. Después va a ir el comentario, las variables temporales si son necesarias, y las sentencias. Vimos también un ejemplo de un método que tiene un parámetro, argumento, colaborador externo, que en este caso es depositar 2 puntos importe. Su comentario acredita el importe indicado en la cuenta. Por lógica, siempre que hay un parámetro, implica que ese parámetro lo voy a tener que utilizar, ¿cierto? De alguna manera en el cuerpo del método. Por lo tanto, acá, saldo, se le asigna saldo más el importe que fue pasado
como colaborador externo. Es muy importante esto, porque en los parciales prácticos, nosotros, cuando le decimos solicitamos tal método que tiene un colaborador externo, y si no ponen nada acá, está mal, porque ya se le está diciendo en el enunciado que ese método recibe un colaborador externo. O sea, si no llega a estar, ya uno lo considera como la mitad de lo que, porque no lo va a poder hacer lo que hace el método si no le coloca el colaborador externo, que le está diciendo el enunciado que lo tiene. ¿Vamos? Eso es muy importante. Bien. Bueno, acá hicimos un ejemplo de un método en donde tenemos dos parámetros. De nuevo, acrediten la cuenta un importe y un porcentaje pasados por parámetro. Hay una variable local de acuerdo a lo que va a hacer el método. Recuerden que estos son ejemplos aislados. Acá no tenemos todo el programa. Entonces acá la variable se llama porcentaje y en porcentaje coloco saldo por pors y en saldo le asigno el importe más el porcentaje. El porcentaje ya lo calculé acá, saldo por pors. Pero es, como siempre, un ejemplo de un método para que vean que usa más de un parámetro. Bien. Otra de las cosas, podemos tener métodos de acceso y métodos de modificación. Los de acceso generalmente es para retornar algo, a una consulta, y modificación sí o sí, justamente se llama de modificación porque seguramente tengo que recibir un colaborador externo para que se me modifique ese método. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que le damos el mismo nombre que el atributo. ¿Se acuerdan que por convenio los programadores de Smalltalk para nombres de métodos de acceso y modificación utilizan los mismos nombres que los correspondientes a los nombres de los atributos? Por lo tanto, si yo tengo el atributo titular, hago el método de modificación, se llama el método titular, y como es de modificación, le paso un colaborador externo que se va a denominar en este caso un titular. ¿Qué hace? Método modificador del atributo titular. Y acá, bueno, le asignamos lo que le habíamos pasado como colaborador externo, un titular a titular, al atributo titular. Acá tengo el método que se llama titular. ¿Qué hace? Método de acceso al atributo titular. Es de acceso. ¿Qué hace? Bueno, solamente retorna titular. Bueno, dijimos también que en Smalltalk y por convenio o en la jerga de Smalltalk se utiliza el método initialize. ¿Puedo ponerle otro nombre? Sí, y va a andar. Lo que pasa que, bueno, ya ponemos nosotros y lo identificamos como initialize al método que justamente inicializa todas las variables de instancia. Bien, habíamos dicho que cuando se crea un objeto, que sería la instancia de la clase, todos los atributos se inicializan en nil. Entonces había que invocar a este método. El método initialize. Método con minúscula, el nombre, inicializa la instancia, y vamos colocando para número 0, en este caso, titular, en este caso espacio en blanco, y saldo 0. Un ejemplo de una clase que se llamaba cuenta bancaria. Bien. Bueno, ¿y cuál sería el mensaje que se le enviaría? Bueno, por ejemplo, tendríamos, en este caso, el nombre de la instancia se llama una cuenta, dos puntos igual, el nombre de la clase, cuenta bancaria, new, initialize, el método que quiero que se invoque, el mensaje que llega. Bien, así como se inicializan las variables de instancia,
También se inicializa, en el caso de que tenga que usarlas y la use el programa, las variables de clase. Así yo le puedo poner también cualquier nombre cuando inicializo las variables de clase. Nosotros le pusimos justamente, ya vamos a ver el nombre, que es muy representativo, digamos, se sabe lo que hace el método. Volvemos con el ejemplo de cuenta bancaria, y esta clase va a tener una variable de clase que se va a llamar cantidad instancias. Entonces, a esta variable la tengo que inicializar. En este caso en 0. Bueno, el método se va a llamar inicializar variables de clase. Digamos, el comentario recuerden, no sé cómo hace usted, lamentablemente, que ustedes eligen los horarios para hacer la materia. Estoy pensando que si ustedes tienen problema en el caso acá, que si está trabajando, no sé si me estará escuchando, pienso que sí. Sí, profe, lo estoy escuchando. Bien, entonces eligen un horario que justo están en momentos de trabajo, porque esto le puede pasar en otro cuestionario y en otro y así. Entonces hay distintos horarios, mañana, tarde y noche, para hacer la materia. Ahí estoy viendo. Fue un cambio laboral que tuve de horarios, entonces por eso directamente estoy. Lo único que puedo hacer en su caso, y por esta vez, pero aparte necesitaría como un certificado de que sí tiene una reunión. Profe, yo en 15 minutos le envío al correo electrónico, le mando un certificado laboral para que usted tenga su certificación. Ah, bien, Y bueno. así lo dejamos claro para que también usted no le perjudique con la. Bien, vamos a hacer esa excepción, pero lo que voy a hacer, lo paso, usted me da su legajo, va a estar por ese momento nomás, a otro curso mío, para hacerlo. Perfecto. Estamos para no empezar yo a agregar horarios distintos, ya veo que alguien más se me quiere entrar, entonces prefiero yo inscribirlo en otro curso que lo tomo, por ejemplo, mañana la siesta. ¿Puede? Perfecto, sí, yo me organizo y mañana sí está bien. Bueno, entonces mándenme un certificado, me da entonces a mí ¿cómo es? Su nombre y legajo. Yo voy a hablar con los profesores del práctico, porque si lo ven van a decir qué hace ahí. Perfecto. A ver, páseme entonces por el chat el nombre y el legajo. De esa manera yo voy a hacer esa excepción para no ponerlo ahí en la misma aula nuestra, porque si alguien se va a confundir y va a creer que tiene también la posibilidad de hacerlo más tarde. No, por supuesto. Yo ahí por eso, acá está. La certificación y con eso bueno. También va a poder ver, digamos, cuál es la situación que tengo. Bueno, Ferreira Matías, 73118. Bueno, entonces yo voy acá a anotar que es para mañana. Mañana va a tener que estar también con su cámara a partir de las 17:10. Usted ya va a poder, digamos, más o menos a las 17, quizás antes yo le inscriba, pero a las 17:10 va a estar con la cámara y va a tener ahí el cuestionario habilitado para usted. Yo lo pongo acá. Bueno, 17:10 con la cámara, ya ella va a poder entrar a la UB, capaz que pueda entrar antes a esa aula, y va a tener el cuestionario ahí. Excelente. Ay, bueno, y ahí me voy a poner yo a fijar y decir, porque claro, después como uno baja las cosas, le va a quedar el cuestionario ahí, pero está bien, yo me voy a después lo saco. Bueno. Muchísimas gracias, disculpe esta molestia. No, de nada. Digamos. 73, bien. Vamos, entonces. Tenemos el inicializar variables de clase, era el nombre del método.
porque estábamos, así como inicializamos variables de instancia, si tenemos variables de clase, también hay que inicializarlas. Entonces, dice, inicializa la variable de clase, cantidad de instancias, y cantidad de instancias is nil, no tiene nada. Si eso es verdadero, 2 puntos, acá por eso dice que a veces usamos bloque, cantidad de instancias, asígnele 0. Es lo único que hacemos. A esta variable de clase le asignamos el valor 0. Bueno, y el mensaje que se enviaría a la clase cuenta bancaria, el nombre del método. Recuerden que los mensajes tienen el mismo nombre del método al cual van. Bueno, y el otro tema que es muy importante, porque esto se usa mucho, no solo para estos programas, sino también para la parte de colecciones también. Bien, los bloques. Dijimos que en el paradigma orientado a objeto todo es bloque, por lo tanto, perdón, todo es objeto. Por lo tanto, los bloques también son objetos. En este caso están representando secuencias de expresiones Smalltalk. Y como para que sepan, son instancias de una clase que se llama context. Bien, ¿cómo está formado un bloque? Está formado por corchetes y sentencias, una o más sentencias, separadas por un punto, excepto la última que no tiene punto. Acá hay un ejemplo en donde tenemos las variables A, B y C entre barras, separadas por espacio, y en el bloque lo que hacemos es asignarle a A 5, asignarle a B 7, y después en C, ¿cómo se llega a C? A través del negativo de A más el factorial de B. Eso se le asigna a C. De manera que después, cuando yo la quiero evaluar, le ponemos value, acá está el mismo ejemplo, el value, y nos tendría que dar este resultado, 5035. Acá tenemos el mismo ejemplo, salvo que damos otra posibilidad. ¿Qué se podría llegar a hacer también? Además de esta variable, yo puedo tener otra variable que se llame un bloque, y después a esa variable un bloque asignarle un bloque completo. Va a llegar el resultado final, ¿no es cierto? Entonces, cuando se evalúe un bloque value, me tendría que dar 5035. Otra posibilidad, otra cosa que se puede hacer y que anda. También existe la posibilidad de tener lo que se llama un bloque nulo. Por lo tanto, cuando se evalúe, lo que me va a devolver es nil. ¿Estamos? Ahora bien, ¿lo puedo usar o no? Eso va a depender siempre de la situación. Entonces, yo tendría acá esta variable que se le ha puesto bloque nulo, podría tener cualquier nombre, A, y entonces bloque nulo, 2 puntos igual, y se le asigna el bloque vacío. Me va a devolver al evaluarlo, value nil. De nada. Bien, ¿qué otras posibilidades? Yo puedo usar bloques con parámetros o sin parámetros. ¿Hasta cuántos parámetros? Hasta 2. Entonces, tengo con ningún parámetro, con un parámetro y con 2. Vamos a ver directamente el ejemplo para que se vea mejor. Acá tenemos. Con un parámetro. Yo tengo la variable un bloque, está entre barras, y le asigno, tenemos el bloque con corchetes, y para ver que uso parámetros se le pone 2 puntos y la letra que yo quiera, ¿no? Con minúscula. 2.x. Tal que x por 2. Ahora bien, ¿cuándo le paso el valor a x? Cuando yo lo evalúo. Entonces se pone un bloque value 2.2. Significa que este parámetro va a valer 2. De manera que cuando se evalúe, se va a poner 2 por 2, 4 me va a dar. Acá, value 3 implica 3 por 2, 6.
Así como puedo tener un parámetro, puedo tener dos parámetros. En este caso, tenemos, los parámetros van a ser X e Y. Se pone 2 puntos X, 2 puntos Y, tal que X más Y. Bueno, siempre el primer value se corresponde con la X y el segundo se corresponde con la Y. Entonces, un bloque value 2.2, value 2.3. 2, 3. 2 más 3, 5. Entonces me va a dar 5. Después tengo un bloque value 2.5, value 2 puntos menos 8. Entonces me queda acá 5 y acá en Y menos 8. Entonces 5 más menos 8 me queda menos 3 como resultado. Bien, los bloques se van a usar en estructuras de control. Entonces vamos a ver en qué estructuras. Por ejemplo, en estructuras condicionales. De manera que se van a enviar mensajes a objetos booleanos y vamos a ver si se cumplen o no esas condiciones. De acuerdo a eso, si ejecutar ese bloque. En este caso, A mayor que B. Si es verdadero, entonces a C se le va a asignar A más B. A igual a B. Si esto es falso, lo que se va a hacer es asignarle a C A más B. De acuerdo a lo que se cumpla, ¿no? Otra forma, yo puedo poner A mayor o igual a B. Si esto es verdadero, a C asígnele A más B. Si esto es falso, is false, asígnele a C A menos B. Bueno, acá está realizado en el playground, en esta ventana. Ya asignándole a, por ejemplo, tengo tres variables, A, B, C. A se le asigna 10, a B se le asigna 5, y la pregunta es, A mayor o igual a B. Si A es mayor o igual a B, y si esto es verdadero, is true, entonces a C asígnele A más B. Caso contrario, y false, a C asígnele A menos B. En este caso, como A es mayor que B, vamos por el lado de is true, lo que se va a proceder a hacer es A más B. Por lo tanto, va a ser 10 más 5. Nos tendría que dar 15. Profe, ¿por qué en la punta aparece la palabra cuenca entre corchetes? Ah, por el Cuenca. No, Sí, pero en este ejemplo, sí, cuando habló de... no, hay un autor que da definiciones. Hay en otra parte del apunte que sale que solamente se puede acceder a un objeto a través de mensaje. Cuenca. Es un nombre de autor. Ah, bien, bien, bien. Yo no lo dije, pero tenemos en una diapositiva que sale y bueno, ya van es un autor. Bueno. Estructuras repetitivas determinadas. Estamos siguiendo hablando con bloques y estamos viendo que se usan en estructuras de control. Ahora estamos viendo estructuras repetitivas determinadas. Recién dijimos en estructuras condicionales. En este caso, se van a formar a partir de mensajes enviados a números enteros y bloques de un parámetro. Un ejemplo, vaya de 1 a 10 y haga parámetro X, pero lo que quiero hacer es que todo lo que salga, que me muestre este programa, lo haga en la ventana transcript. ¿Estamos? Porque yo estoy trabajando en el playground y yo quiero que salga en la ventana transcript. Si yo estoy trabajando en la transcript, no tengo para qué poner esto. Acá estoy trabajando en el playground. Es una decisión. Como yo estoy trabajando en el playground, hago las instrucciones correspondientes, pero yo quiero que se muestre en la ventana transcript. Entonces, cuando después se ejecuta, el resultado me va a salir en la ventana transcript. Recuerdan que habíamos visto las ventanas, parte de las ventanas que tiene Faro, y en este caso, bueno, estamos hablando de Smalltalk. Tenemos la ventana transcript, que era el principal, la ventana playground,
la spend it y la de browser. ¿Se acuerdan? Bueno. Otro ejemplo va de 0 a menos 10, by menos 2 en el sentido de que va a ir decrementando. También quiero que se muestre en la ventana transcript, por lo tanto tengo que estar haciéndolo en la playground. Acá está. Y lo que va a hacer me lo va a mostrar en la de transcript. Hasta menos 10. Y también tenemos estructuras repetitivas indeterminadas. También se las llama condicionales, pero recuerden que son estructuras repetitivas condicionales. Antes eran estructuras condicionales nomás. Estas son repetitivas, también llamadas condicionales. Entonces, tengo un ejemplo, K y total. Vamos a ver también siempre valores que evalúan valores booleanos. Acá le asignamos 1 a esta variable y a total se le asigna 0. Bueno, vamos a ver K menor a 10. Esto se va a repetir mientras esto se cumpla. K menor a 10. While true. Si esto es verdadero, ejecute todo este bloque. Ahora bien, ¿qué hace? A total le asigna total más el factorial de K y lo va mostrando. Después le vuelve a asignar 1 y así sigue. Y lo muestra. ¿En dónde? En la transcript show. Por lo tanto, lo estoy haciendo en la playground. Hago todo el programa, tipeo todo ese programa, y después se va a ejecutar en la transcript. El resultado lo voy a obtener en la transcript. Y me va a ir mostrando los resultados parciales porque dentro del bloque he puesto esa sentencia. Ahora bien, fíjense en este caso que hago lo mismo, salvo que ahora pongo K igual a 0, mientras sea falso haga. Pero no voy mostrando los resultados parciales. Al final va a mostrar, pero no me va a mostrar a medida que vaya decrementándose K en 1. Me va a mostrar el resultado último que me queda. Por eso, lo hago en el playground, pero ya como no me va a ir mostrando los resultados parciales directamente, me muestra el último resultado, que es lo que quedó después de haber hecho toda esa estructura repetitiva. ¿Estamos? Entonces, lo importante es saber que los bloques también son objetos, que los bloques están constituidos sintácticamente, se expresan a través de corchetes, pueden tener una o más sentencias separadas por un punto, excepto la última, que básicamente lo usamos también en estructuras de control, y bueno, más adelante también lo vamos a seguir usando en colecciones. ¿Alguna pregunta sobre este tema? La diapositiva 2 básicamente es creación de clases, creación de métodos, o sea, cómo se crea un método, cuáles son las partes de un método, después creación de instancias de una clase, inicialización de las variables de instancia, inicialización de una variable de clases, y después tenemos lo que sería métodos con un parámetro, sin parámetros, que eso también tiene que saber sintácticamente cómo se construye un método, siempre colocarle el comentario, a pesar de que el nombre tiene que ser representativo, y usar bloques. ¿Alguna duda sobre esta diapositiva? El jueves ya básicamente ya van a poder trabajar con todo esto. Profe, inicializar una variable de clase, entonces no es lo mismo que inicializar una instancia de clase, ¿o sí? Una variable de instancia. Ah, ok. Acuérdense que en una clase que tengo variables de clase y variables de instancia. En una clase. No es lo mismo. Una cosa es variable de clase, otra variable de instancia. Inclusive en la jerga de Smalltalk dijimos
que para las variables de instancia voy a usar el método initialize. Yo directamente, por ejemplo, le estoy corrigiendo un parcial, bueno, lo lógico sería que usted lo nombre initialize. Si le quiere poner otro nombre, puede, no le puedo poner mal por eso. Pero lo lógico es, directamente póngale initialize, y yo voy ahí y veo si inicializó las variables de instancia allí. Para inicializar las variables de clase, se usa otro método, incluso para las variables de clase puedo usar un único método para varias, o sea, un único método que inicializa todas las variables de clase si tengo más de una, o hacer métodos que inicializan uno por uno, o sea, distintos métodos que inicializan las distintas variables de clase. Esa es otra opción. Pero o sea, eso es lo que o también lo tienen ahí escrito en el apunte. Puedo usar un mismo método para inicializar todas las variables de clase que tenga, o ir haciendo un método para esta variable de clase, otro método para esta otra variable de clase. Acá, como teníamos cantidad de instancias, una única variable de clase, usamos un único método. Pero está la opción de hacerla una o hacer varios métodos que inicializan variables de clase. Recuerden, variables de clase son aquellas que son compartidas por todas las instancias de la clase. Lo que pasa es que tienen ese nombre. Una cosa es decir instancia solo. Si yo digo instancia, estoy haciendo referencia a un objeto de una clase. Ahora, si digo variables de instancia, yo estoy haciendo referencia a los atributos de la clase. ¿Se entiende ahí? Ahora sí. Bien. Gracias, profe. No, de nada. Bueno. Bien. Entonces comencemos el repaso. A ver, si no hay preguntas de la diapositiva 2, ya después, las clases que vienen, empezamos con herencia. Empezamos con el tema de herencia. Bien. El concepto y todo, hasta, no vamos a ver en profundidad eso, porque vamos a ver más que todo las relaciones entre clases, que hasta allí llegaría al segundo cuestionario, la primera parte de la unidad 3. Por eso va a ser una introducción, porque no va a ir en profundidad, va a ir hasta relaciones entre clases. Bien. Bien, vamos entonces con la 1 y la 2. A ver, espera un momentito. Voy a ponerlo por las dudas a la diapositiva 1. Ah, bueno, quieren hacerme preguntas. Las tendría que bajar porque yo puse como para empezar la diapositiva que sigue para la semana que viene, que no, pobre, pues ya tienen que hacer cuestionario. Y si no, o me hacen pregunta o voy a extraer la unidad 1. A ver, voy a ir de acá. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer, o directamente vemos los títulos de la unidad 1. A ver, ¿dónde estamos? ¿Profe? Sí, puede ir hablando. Ir hablando. Disculpe, tenía una duda con respecto a la evaluación estructurada. Decía que se basa en refinamientos sucesivos. Eso no me quedó muy claro, profe. Ay, bueno, porque vamos de lo general a lo particular, porque hablamos de modularización. Y es la metodología lo que usted me está hablando allí. La Sí. metodología que vamos de lo particular a lo general también, porque esta programación estructurada se basa en módulos. Esa es una de las características que tiene. Y refinamiento sucesivo es ir, bueno, justamente de lo general a lo particular, haciendo más específico. Disculpe, y la última pregunta. Si usted me dice de que es modular, ¿cuál sería la diferencia entre programación estructurada y la modular? ¿Que la modular sería una característica nomás? Programación estructurada y la modular. Porque No. ¿Cómo es? A ver, dígame de nuevo la pregunta, a ver si la entiendo.
No, usted está viendo que es la programación modular, usted habló ahí recién. Si, la programación Programación, modular no, que una de las características Ah, ok, ok. de el paradigma estructurado es la modularización. Ahora sí. ¿Vamos? Eso implica que en el paradigma estructurado, ¿por qué se ya habla de módulos? Porque por las funcionalidades, cada funcionalidad, que en realidad serían métodos, cada función, y voy a poner la palabra procedimiento porque también se habla funciones y procedimientos, ya que hicimos una diferencia, voy a ponerla ahí, porque si no estoy diciendo que es lo mismo, voy a poner que cuando uno habla de módulo, yo puedo estar hablando de una función y también de un procedimiento. Vamos a ponerle, porque a veces cuando yo digo la O significa que es lo mismo, y le voy a poner la I, ya que nosotros hicimos una diferencia entre procedimiento y función. ¿Vamos? Pero, y bueno, habíamos dicho entonces, yo también les hice la diferencia con el paradigma orientado a objetos, que cuando yo hablo de módulo en el paradigma estructurado, hago referencia a las distintas funciones y procedimientos que tiene el programa. Y si yo quiero hablar de módulo en el paradigma orientado a objetos, es el mismo objeto. No es lo mismo. Excelente, por favor, entendí. Muchísimas gracias. No, de nada. A ver, Profe, esperen, estoy buscando la unidad 1, sí. una ¿Dónde consulta. ¿Los módulos también es distinto a lo que es procedimientos y funciones? O sea, un módulo se diferencia en que puede tener más módulos adentro, en cambio las funciones y procedimientos no podrían tener otros módulos, digo, otros A ver ahí, procedimientos y otras funciones. veamos ahí. Eh, si yo, depende la cantidad de módulos que tenga, y ahí está puesto dentro de las ventajas, depende de lo que yo estoy programando. Yo puedo decidir la cantidad de módulos que tenga, si quiero más, quiero menos, eso lo decido yo. Si lo quiero hacer más específico, si lo separo más, si lo separo menos, si quiero hacer que una función cumpla todo esto, o hacer que esa función, depende de la lógica de cada uno, también. Porque yo puedo hacer toda una estructura y el otro puede dividir esa estructura en dos partes, si quieres, y va a funcionar igual. Habría que ver. ¿Te entiendes? Esa es la complejidad, No, sí, sí, eso sí, la profe. Yo defino lo que yo. claro, yo lo que A ver, preguntaba es si los módulos, o sea, el módulo es distinto a lo que es una función o procedimiento. no, en el paradigma estructurado no. Ah, porque, a ver, yo había entendido como que el módulo podía tener más módulos adentro o funciones adentro, en cambio un procedimiento, una función no podría tener otros módulos o otras funciones adentro. No, dijimos que no podía retornar valores. Claro, sí, sí, eso sí lo entiendo, Pero esa no diferencia dijimos entre lo otro. procedimiento y función sí la entiendo, pero pensé que, No, no dijimos nada de lo otro. No, en ningún momento mencionamos, ni está en el apunte especificado que no puede ser un módulo, un procedimiento. A eso se refiere, ¿no? claro, pero acá dice que, A ver, Lía, yo dice, voy a buscarla la guía, no si la bien estoy un módulo buscando. puede entenderse como una parte de un programa en cualquiera de sus formas y varios contextos, en la práctica suele tomar como sinónimos procedimiento y función. Pero no Sí, es necesaria ni estrictamente un módulo es una función o un procedimiento, ya que el mismo puede contener muchos de ellos y no debe confundirse el término módulo con términos como función o procedimientos propios del lenguaje que los soporte. por eso digo, puede haber varios. Claro, sí, sí, o sea, yo entiendo la diferencia entre función y procedimiento, pero pensé que módulo también era otra cosa, o sea, el módulo podría tener procedimientos y funciones dentro. Entonces ahí sería un Sí, módulo y sería un módulo más una función. complejo. Claro, Por eso yo dije ahí la lógica de cada uno, porque yo digo, este es mi módulo, y viene otro, ese no lo considero así, yo considero hacer esto en este módulo, y lo nombré,
le puse un nombre que incluye las dos cosas que ya adentro que hace, y tiene un nombre que está representando las dos cosas que hace el módulo, y hay otro que va a hacer 2 módulos, y yo hice uno, por ejemplo. Uno con las dos cosas, y el otro me hizo 2 módulos haciendo por separada esas dos cosas. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, se entiende. Pero es como lo hago yo el programa, eso ya yo decido. Hasta por eso mismo, cuando se habla de modularización, que me va a permitir hacer que se pueda trabajar paralelamente, ya sea todo lo que yo considere módulo, mientras yo lo pueda sincronizar y particionar en una cierta forma, puedo que agilizar las cosas. Pero eso va a depender de la lógica de cada uno. ¿Qué voy a considerar yo como módulo en este caso? Va a hacer esto, y el otro va a considerar que ese módulo hace esto, más esto, más esto. El nivel, por eso dije yo que los módulos, una de las características que tiene que ser de un tamaño relativamente pequeño, porque también si lo hago muy extenso a todo lo que va a ser ese módulo, al fin y al cabo me vuelvo a complicar. Porque ¿para qué están los módulos? Para simplificar las cosas, para justamente poder hacer cosas más rápidamente también, o cuando hay un error, yo detectar fácilmente que ahí está el error, porque eso es lo que me está funcionando mal, no me está dando lo que yo quiero en esa parte. O sea, a eso va la existencia de los módulos, para Claro, sí, sí, agilizar sí. cuando yo tenga cosas paralelas, pero cada uno define el módulo como lo quiera definir, si con una o más funciones, si con solo una. Por eso lleva con la lógica de cada uno, por eso digo yo que no hay que tomarlo tan ahí taxativamente, porque ya empezamos a variar, que ahí hasta incluso en una parte les dice, la cantidad va a depender eso, de cada uno. Eso ya es muy particular. Por eso yo siempre cuando hablo, ya me voy a otro tema, ¿no? Cuando hablamos de abstracción, yo siempre agrego desde el punto de vista del observador, porque depende de qué considero yo esencial y la otra persona considera otra cosa. Bueno, tendremos que ponernos de acuerdo qué consideramos esencial cada uno, porque si no, no vamos a estar pensando igual. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Qué es esencial para uno y qué es esencial para el otro. Bueno, ya os voy a compartir y vamos a ir viendo cada duda, vamos a ir... A ver, Profe, diga, disculpe, yo esta tengo es una la duda. 1, pero puedo presentar la otra, sí. Con el tema de la instrucción GoTo, no me quedó muy claro cómo funciona. Bueno, lo que pasa es que nosotros no estamos acá con el lenguaje Fortran, pero es una sentencia, es una línea, así se escribe, go to, y va a, por ejemplo, depende del programa que yo hago, a una función, por ejemplo. Pero va go to a otra línea, y yo puedo tener varios go to dentro de mi programa. Es una sentencia, se llama go to, vaya a. Y yo le pongo a dónde quiero que vaya, dentro de las líneas de mi programa. Pero yo claro, puedo no. tener varios go-to. Hagamos cuenta, ese- yo estoy escribiendo mi programa, código, go-to. Ahora quiero ir para allá, va. Ahora vuelva para acá, go-to, vaya para allá. Ya. Y es muy difícil seguirlo, porque te perdés generalmente. Por eso habíamos puesto ahí. Cuando hay un programa, bueno, ya para la próxima les voy a traer un programa escrito con varios go-to, para que se den una idea. Entonces, el hecho es que yo tengo que ir de acá, salto allá, de acá, puedo saltar donde yo quiera con los go-to, pero es muy difícil de seguir. Es como que yo tengo que ir simulando, como ¿cómo se dice esto? Cuando voy haciendo la prueba de escritorio, cuando yo voy diciendo, ahora va acá, y me da tal cosa, ahora hago esto, y ahora hay un go-to que me lleva acá, ¿qué hace? Hace esto, y así. Muy fácil de perderse. Eso ya está verificado, digamos, que uno tendría que ir simulando, porque damos cuenta que uno quiere entender lo que hizo otra persona. Está lleno de go-to.
Oh, bueno, ahora me vas a, ahora me voy a, ahora me, oh, bueno, entonces espera, me voy a tener que poner, a ver, ¿qué quiso hacer? Y estoy generalizando, porque eso es justamente, uno generaliza y dice, bueno, este paradigma no estructurado no conviene, usa la instrucción GoTo, hay que ponerse a hacer pruebas de escritorio, simular todo, porque te perdes, si es un programa muy largo. Y allí que nace la programación estructurada. Pero es una sentencia que yo la puedo escribir a medida que yo quiero ir, bueno, también en la lógica, ¿no? Pero bueno, es así. Los saltos se hacen con GoTo en el paradigma no estructurado. A ver acá. No, es más avanzado, se entiende más, ¿no? El assembler, no, no. Es más, no, se entiende más el for. Assembler no. Profe, ¿se puede decir que los atributos de un objeto son también objetos? Ajá, ajá. No, No, o no, sea, no, no, no me iría tan a eso, a tan esa profundidad. Yo dije, en el paradigma orientado a objetos todo es objeto, pero ahí yo estoy hablando ahí de características ya del objeto. No claro. sé si yo tendré que hablar con el que ideó el paradigma orientado a objetos para llegar a esa profundidad. Hasta te puedo decir que sí, pero no, no, porque justamente lo dice el autor, que en el paradigma orientado a objetos todo es objeto, pero no sé si llegar a esa profundidad. Eh, no te podría decir que está mal si alguien me dice todo es objeto, no le puedo negar. Si alguien me dice, pero si en el paradigma orientado a objetos todo es objeto, entonces es razonable. No sé si estará escrito en algún lado que un atributo no es un objeto, porque si así se caracteriza el paradigma orientado a objetos, que todo es objeto, entonces yo podría también admitir que el atributo también en sí es un objeto, ya que así lo dice el paradigma orientado a objetos, todo es objeto. Pero bueno, sería demasiado profundo llegar a ese nivel, ¿no? Pero recuerden que justamente esta concepción de orientado a objeto dice que se asemeja, es lo que más cercano está al pensamiento humano, como que todo para nosotros es objeto. ¿Mm? La mente Ok. humana, todo lo consideraríamos así. Pero bueno, ya llegaríamos a un nivel demasiado abstracto, me parece ahí, porque ya tendría que estar diciendo, me está preguntando algo que no sé si está escrito en algún lado, amigo. Bueno, Lo sí, único que le puedo entiendo. decir que todo el Me surgió esa paradigma, duda y no, quería... está bien la pregunta, y es para analizarla. No está, creo que no, el autor no sé, pero así dice que todo es objeto, y bueno, hasta un atributo tendría que ser un objeto, le digo, por el razonamiento lógico, y como ya que dicen que el pensamiento humano todo lo vemos como objetos, hasta el atributo tendría que ser un objeto, le digo yo. Pero no lo he leído en ningún lado eso, ¿no? Pero si ustedes ven, ¿por qué uno empieza a hablar de ese tema? Porque cuando uno dice, los bloques también son objetos, una clase también es un objeto, y entonces vas viendo que todo es objeto. Porque yo les estoy dando esto justamente, le digo, un bloque también es un objeto. Ay, ¿cómo un bloque es un objeto? Sí, pero está constituido, este objeto tiene sentencias adentro y tiene corchete, la sintaxis. Y bueno, ya ve que les cambia todo el panorama ahí. Pero es así, en Smalltalk es así. Dice que el bloque también es un objeto, pero también recalca, son un conjunto de expresiones. Ya me cambió la estructura del objeto que yo partí. Miren lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero es así. Pero bueno, el que hizo el lenguaje es así, lo especificó así. Yo tengo que basarme en lo que está escrito por el autor, y está aceptado. Vuelvo de nuevo al concepto de paradigma, que es una concepción
un pensamiento aceptado por una comunidad científica. Ya está aceptado y bueno, es lo que se considera correcto. Entonces yo no puedo decir que un bloque no es un objeto ahora, porque ya está especificado y se aceptó que es un objeto. Ahora alguien me dice, ve, ¿y el bloque dónde tiene los acciones? ¿Ve? No tiene que ver ahí, pero también es considerado un objeto. Ustedes me dicen ahí del bloque, está constituido por sentencia y ya está. Y la sintaxis cambia totalmente. Corchete, sentencia separada por puntos. ¿Mm? Por eso, es muy abstracto. Si yo me pongo a analizarlo, si yo me pongo a analizar bien, hay cosas que van mucho más allá y que ya está aceptada por la comunidad y yo lo tengo que aceptar así y decir que el bloque también es un objeto, la clase también es un objeto que se usa para construir objetos y bueno, y es el pensamiento que está aceptado y yo estoy en este pensamiento ahora, yo estoy hablando del paradigma orientado a objeto y cuando vayamos a Haskell y al otro son otro paradigma y tienen otra concepción y bueno, voy a tener que cambiar el pensamiento, me voy a tener que ir al paradigma declarativo y voy a tener otra concepción de hacer las cosas. Por eso es interesante. Y alguien una vez, no sé si fue en este curso, me preguntó por qué damos 3 paradigmas y porque la materia se llama justamente paradigmas de programación, para ver distintas formas de pensamiento y digo, bueno, esto lo uso más acá, depende del dominio que tenga, ¿no? Esto va más para este dominio, usaría, qué sé yo, hagamos cuenta algo muy preciso, cálculos que si bien lo puedo hacer también con el paradigma orientado a objetos, me baso más en Haskell, por ejemplo. Y así, pero son concepciones diferentes. Bien, veamos, ¿alguna otra pregunta Profe, de los disculpe, cuestionarios? Estoy pensando, sí. disculpe. Ahí en el apunte, en lenguajes funcionales híbridos, lo nombra Sí, A Lisp como un lenguaje funcional híbrido. Pero en la foto que usted mostró acá, acá está, PowerPoint, sí. lo nombra, o sea, lo pone solo, digamos, como si fuera puro. Y ojo, cuidado ahí, ¿no? Porque no sé si yo lo corregí o no, porque habíamos tenido un error nosotros. Sí, porque había varios, me parece que había otros programas que también los nombraban el apunte como híbridos, y bueno, yo me guié de la foto que usted había puesto. Está bien. Déjeme pensar. Ay, porque tenemos Haskell, es puro. Ahora estoy pensando Lisp, estoy con que, a ver, también esto yo lo puse acá en esto, que no pasa. Pero acá no lo puse, yo puse. No puse ejemplos de nada en la No, diapositiva. no, profe, ahí no, pero en la foto yo me había guiado porque, no sé, en este caso, por ejemplo, C++ lo toma como híbrido en la foto, pero porque Híbrido, pone, sí. claro, pero porque lo pone tipo entre medio de la línea. En cambio, a Lisp En el lo pone al gráfico. medio. Claro, yo me guié por eso, pero no sé si está bien. Eh, Es como que, por ejemplo, C++ lo pone en el paradigma de objeto y en imperativo. Y en el Lisp, en el apunte lo nombra como híbrido, o sea, en la página 22 dice paradigma, lenguaje funcional sí híbrido, entendí lo que quiere decir. y ahí me Bueno, confundí, pues dije, al fin. está bien. No. Está bien, nosotros lo hemos puesto acá, pero pues, sí, está bien acá lo que está diciendo. Está en el funcional, pero yo estoy segura que, por ejemplo, estos son nichos, porque justamente se crea después Haskell, ML seguro, porque se crea Sí, Haskell ML porque también lo nombra empezó como el híbrido. problema, claro, empezó el problema de que ya empezaban a agregarle cosas del imperativo, por lo tanto se crea Haskell para decir, no estén mezclando cosas de lo que era la creación del funcional. Por lo tanto, es que se crea Haskell. Si no se guíe, acá decimos que son funcionales, pero no estamos diciendo básicamente en el gráfico cuál es híbrido y cuál es puro, ¿eh? El gráfico es para que sepa del paradigma, acá decimos es paradigma funcional, bien, bueno, está bien. Se puede confundir igual, sí. Yo puedo decir que es del funcional
pero no estoy diciendo si es híbrido o puro, que solo sea, que haya una mezcla acá, porque si no tendría que ser una gráfica que diga cuál es híbrido y cuál es puro. Sí, pasa Y que no como estaba está. C++, dije, bueno, capaz Mire, acá que tenemos el eso problema, Java, lo hemos puesto en el paradigma orientado a objetos, pero algunos no consideran que sea justamente puro, porque como la parte de privacidad que acepta funciones amigas, ya salimos de toda la pureza que tiene el paradigma orientado a objetos. O sea, no se guíe en este gráfico cuál es híbrido y cuál es puro. ¿Se entiende? perfecto, profe. Gracias. Sabemos que es el paradigma orientado a objetos, pero ahí y se lo considera que es del paradigma. Ahora, después si empiezo a ver si es puro o híbrido, ya veo que no concuerda el gráfico, porque Java, por lo que permite tener acceso a atributos que son particulares, que no estaría justamente con las características básicas del paradigma orientado a objetos. Por lo tanto, es híbrido Java y está acá. Entonces, este gráfico no es para eso, ¿eh? Bien. No, no van. Bien. A ver, ¿qué otra pregunta quieren hacer? ¿Cuándo Bien. se puede decir que dos objetos son iguales, profe? Ajá, ajá. Y tendrían que tener todo idéntico, lo mismo. Bueno, pero justamente crea un clon, que se crea uno a partir del otro y que sea exactamente igual, si no imposible. Ah, bien, porque En hubo la una humanidad, no Argentina. sé si decir, inclusive en la acá, está bien que nosotros simulamos, pero hasta en la misma humanidad, no sé Profe, si es existen, que nunca van dice, a existir dos personas claro, iguales, por ejemplo. Pero dice que bueno. los objetos son, o sea, cada objeto tiene identidad propia, o sea, que no puede ser igual a otro. Entonces no existiría. Sí, pero acuérdense en que tenemos en Smalltalk, cuando hablamos de igualdad, hay una posibilidad así, por eso se los nombré. Cuando uno habla operaciones aritméticas, comparaciones lógicas, hay un símbolo que implica cuando son idénticos o no, pero bueno, ahí habría que ver. Justamente ese ejemplo yo no lo había entendido, profe. El de Claro, comparaciones lógicas. porque justamente por eso estamos dentro de un lenguaje en particular. Yo si me voy a otro lenguaje, no sé si, y incluso hasta te pueden cambiar hasta el símbolo de lo que considera igual o no, desigual o no, así como los tipos, booleano cambia, y estamos hablando de lo mismo, pero le dan otro nombre, depende del lenguaje. Igualmente acá, yo podría llegar a decir, lógicamente no tendría que darse, pero bueno, puede ser que haya una situación, por eso yo tengo que tratar de simular lo que se me presenta, ¿no es cierto? Yo estoy pensando que algo que tenga que hacer y que los dos sean iguales, pero habría que ver la situación en que para, por algo uno dice, bueno, le doy un nombre y lo hago diferente al otro, ¿no? A otro objeto que sea distinto. A ver, alguien que levantó la mano que quiere decirme. O el David Borjas, ¿sí? O el que me estuvo hablando recién. Yo recién veo. A ver, o escribió algo. Ay, no sé si yo me perdí. No sé qué me quiso poner. Profe, yo tengo una duda. A ver, diga. No sé ¿La, quién me subru- dice disculpe acá, pero no entiendo. Diga. ¿La subrutina frena o continúa el programa principal? Esa pregunta es capciosa. ¿Freno o continúa? Claro, pasa que en el apunte dice que Lo frena, que, pero para mí no continúa, entonces no sé bueno, cómo, está bien, está bien, está bien, está cómo bien. interpretarlo. Está bien. Lo que pasa que yo vengo, ¿qué se considera? Siempre generalizando. Se considera que yo empiezo secuencialmente mi programa principal.
y de repente aparece una subrutina, y esa secuencia principal que iba siguiendo una línea, se para, a eso se refiere, se para. Y para Ah, hacer esa subrutina, y después sigue, más vale, sigue. Continúa con la ejecución de lo que se venía. Es como, justamente, por eso el nombre de su rutina, se ejecuta algo que yo hice y creo como su rutina, un conjunto de sentencias, y después sigo con la misma línea que venía. Es una forma de decir que para, ¿se entiende? Pero después continúa. Lo que pasa es que estamos generalizando. Siempre se dice que cuando yo empiezo un programa, empiezo secuencialmente y después se empiezan a ver los movimientos, yéndome en este caso a una subrutina, volviendo. A eso se refiere. Pero una forma de decir parar, más vale que se continúa. Es como que tengo que hacer esa subrutina porque eso es lo que me indica y después sigo. A eso se refiere. Sí, claro, sigo. entonces digamos que continúa la ejecución del código principal y lo que se frena vendría a ser lo que venía en ese momento Sí, haciéndose. sí, Gracias, sí, profe. sí. Cualquier cosa, inclusive, ya que me están haciendo este tipo de preguntas, sí, después vemos hágase en el cuestionario y llega a haber alguna cosa media rebuscada al que le haya tocado a alguien y me la justifica, vemos, ¿eh? No lo haga difícil el cuestionario, profe. No, yo en ese sentido, bueno, no, yo en ese sentido porque no lo hice solo yo, ahí es aleatorio, hay preguntas de distintos profes ahí, ¿se entiende? No son preguntas mías nomás. Ahí está la Ah, pregunta de claro. todos los adjuntos de la materia. A eso voy yo. Y es aleatorio, o sea, que le puede tocar cualquiera, pregunta, y por lo tanto, Pero le justificamos así, por ejemplo, cuando nos llega no, tipo, no, profe, hagamos esto no cuenta lo que vimos. hagamos cuenta que usted se quedó en algo que estaba muy rebuscado, por ejemplo, ¿no? Y después usted me dice, mire, profesora, me tocó, o me acuerdo que me tocó tal pregunta, y bueno, yo voy a ver si es correcto o no correcto. ¿Estamos? ¿Hasta qué punto? Yo por eso siempre todo es posible para analizar. Yo nunca descarto nada, hay que pensar todo, o sea que hasta uno se puede equivocar en hacer una pregunta, así que por eso está Está el bueno tiempo eso. para que ustedes, y por eso está el tiempo para que ustedes cualquier cosa me digan. Profesora, contesté tal cosa, pero a mí me parecía esto, mire, acá no tendría que haber puesto, y bueno, y ahí vemos. Ahora justamente me estaba hablando de este gráfico y yo digo, ah, mira, vos qué interesante lo que me está preguntando. Nunca me lo habían, eh, 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 me habían puesto el gráfico relacionado con híbrido y puro. Entonces yo dije, ah, no, y estaba viendo que no, no podía porque acá tengo el Java, no, no puedo hacer eso. Y claro, pero bueno, son justamente cosas que se van agregando y uno va viendo para después aclararlas. No en este, ya acá ya pasó así, pero ya en un futuro yo ya sé que puedo aclarar ese tema cuando veamos esta gráfica. ¿Se entiende? Entonces, todo es factible para mí, todo es Hay que saber factible esa de... gráfica, profe. No me Ah, la estudié. Sí, hay que saber la gráfica. no, Ah, menos mal. no, no, no le pido los gráficos, no. Aparte, recuerden que nosotros, bueno, no lo voy a especificar mucho, pero ustedes no saben no han aprendido de cada uno de los que están en esa gráfica. No le puedo preguntar nada en particular de esa gráfica. Si yo prácticamente los mencioné nomás, no he hablado mucho en particular. Aparte dijimos que solamente tres íbamos a ver nosotros. Smalltalk, Haskell y Prolog. O sea, no. Está bien que alguien dice, ah, me puedo fijar en estos que ya acá para ver ejemplos de híbrido, ejemplos de puro. Bueno, pero da la casualidad que no están, no dice eso acá. Dice quiénes son, quiénes están en ese paradigma, pero bueno, podríamos haber puesto a Java entre medio, por acá tendría que haber estado el grafiquito de Java, por ejemplo, para decir, mira, tiene algo del... Bueno, lo que pasa es que viene de esta rama, pero es de imperativo, pero mezcla, no solo es puro.
Sabemos eso, ¿eh? Habría que ver cómo hacer una gráfica en donde se tenga en cuenta también eso, si son híbridos o puros. Está bueno, podría llegar a cambiar en un futuro esto. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta que me quieran hacer? Con respecto, profe, a la característica de caja negra de la independencia modular, no me quedó muy bien en claro qué es el encapsulamiento. Bueno, mira, acá también vamos a tener, bueno, pero por eso, cada cosita en su lugar. Nosotros, porque también hay autores, un drama, encapsulamiento y ocultamiento. Bien, encapsulamiento, desde yo me voy a ir al paradigma estructurado y a la parte donde lo saco, ¿estamos? Porque si ya me voy al paradigma orientado a objetos, ya tengo que dar ahí otra, dentro de las características, ya se habla, ya se separa encapsulamiento de ocultamiento. Así que yo me voy a ir a esa parte. Inclusive a veces en los cuestionarios nosotros ponemos y le damos alguna ayuda, paradigma estructurado, paradigma esto, porque depende de dónde estoy, yo puedo dar conceptos diferentes del mismo punto, o sea, del mismo nombre. ¿Estamos? Usted me está hablando de caja negra y me está hablando dentro del paradigma estructurado y de encapsulamiento. ¿Por qué? Porque dijimos que un módulo se tendría que comunicar con, digamos, un módulo. ¿Por qué hago módulo yo? Para hacer funciones. Estoy en el paradigma estructurado, ¿no? Por favor. Yo hago un módulo. Implica, por ejemplo, una determinada función. Hace algo, ese módulo. Paradigma estructurado, se basa en la acción, hace algo. Bien. Lo correcto sería, si yo estoy hablando de caja negra, que no venga otro módulo, justamente, si es una función, tiene que ser aparte de la otra, pero tiene que haber una mínima relación que esta función le pase algún resultado a la otra para que se complementen. Porque si yo hablo de módulos, son funciones que se hacen independientemente, pero siempre tiene que haber algún grado de relación. En algún lado se van a tener que relacionar si estoy hablando de todo un sistema. ¿Se entiende? Me voy a ir para ver claramente lo que me está preguntando y cómo lo dice ahí, pero siempre hablo de eso. Caja negra implica de que no se intervenga y que trate de resguardar lo que hace ese módulo. Y que en ese caso, ¿por qué hago módulo yo? Para separar una función de otra. Porque se Profe, pueden claro, hacer es por como, separado. ¿Ah? Estoy buscando, ahora me voy a ir de nuevo al 2. Segundo, clase 1. Acá tengo que tener el apunte de la unidad 2. Unidad 2, diapositiva 2021. Espero que lo vamos a compartir. Esta creo que es unidad 12. Está compartido. Vamos al final. Ahí tenemos módulo. Bien. ¿Por qué? Porque, bueno, se habla de caja negra, porque justamente yo estoy de alguna manera dividiendo, separando. Por eso dice aislamiento de los detalles mediante encapsulamiento. Que no me intervenga. Siempre cuando habla de caja negra es que nadie intervenga en el sentido de que yo estoy haciendo una funcionalidad que se puede hacer aislada de otra. ¿Mm? Pero va a existir en algún momento algún tipo de relación para poder hacer todo un sistema. A eso se habla de caja negra. Y entonces, ¿qué diferencia tiene con independencia modular? Porque lo que usted está diciendo ahí es básicamente lo de independencia modular, ¿no? O sea, que son independientes los módulos entre sí para trabajar con flexibilidad entre ellos. Entonces, ¿qué Y por eso sería? dice, no es necesario conocer los detalles internos, por eso se trata de que en la medida de lo posible, pero siempre alguna relación, si estoy dentro de un sistema, algo de alguna manera después tengo que relacionarla.
no hay forma de que no se relacionen, la mínima, y bueno, pero no me quiero ir al paradigma orientado a objeto, porque si no, justamente hay dos conceptos ahí muy buenos, que es el de acoplamiento. Siempre voy a querer que tenga el mínimo acoplamiento, porque justamente para algo modularizo, porque es como cuando le enseñan sistema, análisis de sistema, me imagino, o cuando están en primer año, justamente cuando les dicen, yo tengo un auto, el auto es un sistema, pero el motor es una parte puedo hacer todo su funcionamiento, después se relaciona con la otra parte y con la otra parte, son distintas cosas, pero que me hacen al funcionamiento de todo el auto, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa en todo sistema. Yo puedo, independencia modular, sí, voy a tratar de que se independice, pero y no totalmente de todos los otros. Es como hacíamos en Python el año pasado, que programábamos distintos módulos que no Exacto, pero al final los uníamos de una forma que hagan una cosa, pero podrían funcionar tranquilamente sin los otros. A eso creo que va. exactamente. Sí, ojo, sí, está bien, puedo ver su funcionamiento en forma separada, pero después para que llegue al funcionamiento que yo quiero final de todo mi sistema, Claro, los unís. exacto. Sí, está bien, los tengo que unir, pero podrían trabajar totalmente en forma independiente. Pero bueno, la idea es unirlos. Por eso hay una parte, pero bueno, a veces uno no puede cambiar. En el parámetro de objeto dice totalmente nulo. Y yo ahí, ¿cómo no hay relación? Cuando vimos acoplamiento, eso no existe. Está puesto ahí. Y bueno, está así, pero yo, ¿cómo? Si me está hablando de que tiene que haber alguna relación, tiene que haber. No puede haber un acoplamiento nulo. Entonces, ¿para qué trabajo en un sistema? Es un lenguaje, Python. Es un lenguaje. Aparte lo vieron ustedes el año pasado. Sí, es un lenguaje de programación. Inclusive lo tiene en el gráfico nuestro. Sale ahí Python. Sale Python, Java, varios. Sí, es un lenguaje. Siempre recuerden que el lenguaje se encuadra en algún paradigma. Y ahí empezamos a ver realmente. Y bueno, y van estudiando. No, este se sale, no es totalmente puro. Por eso está la clasificación entre puro y híbrido, ¿no? Porque si no, ya lo... Exacto. Y miren, el estructurado tienen COBOL. COBOL es un lenguaje del paradigma estructurado. Y varias, no sé, a esta altura, pero 2 o 3 años atrás, muchos me decían que todavía en algunos bancos estaba COBOL, no sé, eso me decían, pero eso también se usaba. En mi época, yo hacía COBOL, yo tenía COBOL, entonces era estructurado. Entonces, teníamos que teníamos que trabajar con hojas, era muy estructurado y era bastante, sí, tenías que seguir la pauta. Por eso cada lenguaje tiene sus cosas. Bien, Profe, ahora sí, cuando yo le mando un mensaje a un objeto, ¿ese objeto que recibió el mensaje puede por sí solo devolverme una respuesta o sí tiene que colaborar con otros objetos para devolverme la respuesta? por sí solo me puede devolver una respuesta si es que la puede Claro, en su satisfacer. método tiene... Exacto. Bien, claro, yo me Todo va imaginaba a con el depender objeto, lo que, y claro, si él necesita, depende por eso, depende de lo que le solicite, él verá si necesita colaborar con otro o él mismo le puede dar. bien, ok, gracias. Ah, ¿alguna otra pregunta? ¿Y todos los colaboradores son privados o los externos no?
Privados. El protocolo del objeto dice acá es público y la definición de método y colaboradores es privada. Yo quería saber si los métodos todos o los externos sí pueden. Lo que pasa, justamente hablamos de, cuando hablamos de colaboradores, hablamos de los habituales y están los otros que justamente usan los colaboradores externos y que lo necesito sí o sí que me lo pase el otro para yo poder usarlo. O sea, si Ah, sí, conoce, sí. ¿se entiende? Si conoce el protocolo, el otro objeto tiene que conocer, yo lo voy a necesitar, porque yo tengo un método que lleva un parámetro, por ejemplo. Y si él me pasa a depositar sin ese colaborador, yo no lo voy a poder hacer, no le voy a responder nada directamente, porque yo voy a estar necesitando que él me lo pase a ese colaborador. El otro objeto me tiene que pasar el depósito que quiere que haga, que yo ejecute, como el otro objeto, ¿no? O sea, que eso viene desde el otro objeto que sabe que yo necesito ese colaborador externo para poder hacer lo que él me pide. Porque si él me mandara a depositar y lo busca, hagamos cuenta, yo lo recibo, depositar, y no lo voy a poder ejecutar. No le voy a dar ninguna respuesta porque no puedo, porque mi método tiene un argumento y él no me lo está dando. ¿Se entiende? O sea, él no me está dando el argumento que yo necesito para trabajar con ese argumento. Me lo tiene que pasar el otro objeto a ese argumento. Porque mi método lo necesita. No me va a llegar entonces el mensaje correcto. No está mandando al objeto correcto ese mensaje. No respondería directamente. Si no me lo manda el otro objeto al colaborador externo allí. Lo necesito. ¿Se entiende? Sí, profe, ya está. Bien. A ver. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que, bueno, está bien, ¿no? Ya entramos en orientado a objeto, ¿no? Que cuando se recibe todo, o el mensaje, siempre se hace una copia en Smalltalk y se trabaja con la copia del método. Eso también, eso ya es así. ¡Ay, tengo que matricular a este chico! Bueno, a este estudiante. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo salgo, ustedes se pueden, a ver, no, si salgo yo, bueno, voy a tener que entrar en la UV. Lo que voy a hacer voy a salir, los dejo un rato, y ustedes a las 12:10 se están conectando nuevamente. Porque a O si no, nosotros deje el Zoom y alguien le va a dar coanfitrión el programa automáticamente y nos quedamos hasta que usted vuelva. claro, pero no me recomiendan a mí que yo entre a la UV con el Zoom. Ah, ¿Se no, digo, entiende? salgas usted el Zoom y nosotros nos Ah, quedamos en la reunión y va a haber un nuevo coanfitrión y nos quedamos hasta que usted vuelva. que yo ponga un coanfitrión. El programa lo va a hacer solo. Si usted se va, le va a dar el anfitrión a otra persona y usted puede volver cuando quiera, creo. No sé, nunca lo hemos usado así Si nosotros. no, Pasa usted que le, varias veces se le cayó la conexión a los profes y vuelven a las reuniones y vuelven a tener el anfitrión. Les ha pasado, nunca me pasó, gracias a Dios, nunca me pasó eso. O sea que yo dejo y automáticamente se les pone un coanfitrión a ustedes. Sí, Claro, y después usted vuelve y se pone de vuelta como anfitrión. en teoría, según lo que Ah, pasó en otras ocasiones. bueno, es lo que yo iba a salir, digamos, yo iba a dejar el Zoom.
no los iba a desconectar a usted, yo dejo, porque si yo salgo, chao, ya no tenemos el mismo link, no tenemos nada, nada. Yo dejo la reunión un ratito, sí, ustedes quédense, ¿estamos? Yo salgo y Dale, ya profe. vuelvo. Ahora entendí. Ahí vamos. Asignar y dejar. Ah, bueno, acá me está preguntando si asigno y dejo. Qué raro, nunca me había preguntado eso. Igual es lo mismo, profe, si usted se va y Sí. vuelve, le van a dar o sea, por más que se lo asigne a otro, es lo mismo. Bueno, después veo a quién le quedó. Porque acá parece que le va a quedar, está ahí como está tildada Sandoval Débora. Es la primera vez yo me iba a dejar, pero allá está Sandoval Débora, porque parece que esa está tildada o tengo que tildar a alguien yo. Es Dice asignar y responsable, dejar. profe. ¿Ah? Es muy buena, Débora, es responsable. Ah, bueno. Se fue el profe nomás. Dijo y se fue así nomás. No me dijo nada. Che, pongan Bueno, música. chicos, ¿cómo se pone música? Perdón, nunca puse. Tendrías que compartir la pantalla, creo. ¿Qué? Ay, ¿qué? Llega a entrar la profe y yo puse música y me mata. No, mejor pónganse cada uno música, por favor. Porque me da vida y alegría y mucha felicidad. A mí me gustan los colores que hay en la vida para disfrutar. Me gustan todos los colores porque me llenan de felicidad. Me gusta el blanco, color de la pureza.
¡Viva los negros! No sabes que hay 3 colores que me vuelven loco, me apasionan. ¿Cuáles son? El amarillo color patito, el verde color botella y el negro. ¿Qué negro? Enero Julia, enero Julia, enero Julia, enero Julia. El negro es un Julia, el negro es un Julia. Bueno, ya ingresé nuevamente. Estoy ahora. Bueno, no sé quién estará. No, nos quedamos acá tranquilos, profe, estamos todos. No se fue ninguno, profe. Bueno, no, yo decía para ver la parte de quién estaba como que me pasen. Ah, ya está, muy bien. Bueno, no sé si me quieren hacer. Ah, lo que podemos ir haciendo, porque ya yo tengo 12 y ya les digo. A ver, 12 y 2. Si quieren ir poniendo, aunque bueno, podríamos esperar hasta las 12 y 10. Ir poniendo presente, porque hay que ir poniendo como que está presente, porque son varios. Entonces pueden ir poniendo presente. ¿Mm? Como que están presentes con la cámara. Ah, ojo, vayan, lo que pueden ir haciendo, ir activando la cámara y ir poniendo en el chat presente. ¿Mm? O activen la cámara si quieren a partir de las, bueno, que no, que la tienen que hacer a partir de las 2 y 10, pero bueno, pueden ir activándola como quieran, o antes de empezar el cuestionario la tienen que activar. Si alguien me quiere hacer una pregunta, me la hace.